conforte y lo ayude siempre en todas las cosas. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar leyendo en el libro de Ageo. Libro de Ageo, capítulo 2. El libro de Ageo se encuentra de Mateo, el primer evangelio, hacia atrás, Malaquías, Zacarías, Ageo. Libro de Ageo. Del libro de Ageo vamos a estar viendo el capítulo 2. Gloria al Señor. Ageo, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a estar leyendo desde el verso 3. Dice así la palabra del Señor. Ageo, capítulo 2, verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Padre bueno, te damos gracias por darnos el privilegio de estar delante de ti, Señor, en este día maravilloso que has preparado para nosotros, para que disfrutemos en tu presencia un día de culto hacia ti. Lo has preparado, Señor, para que estemos alabando tu nombre, te estemos adorando, estemos orando delante de tu faz, Señor, y estemos también escuchando tu palabra, mi amado Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, Señor. Reprenda toda operación del maligno en contra de la iglesia. Señor, reprenda toda obra del mal y tu poderoso Espíritu, Señor, llene nuestros corazones, llene nuestras mentes y tu presencia, Señor, vaya con nosotros. Venga tu palabra en el poder de tu Espíritu, abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender y entender con toda claridad tu perfecta voluntad. Padre bueno, muchas gracias te damos. Gracias por tu gran amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Este es el libro de Ageo, capítulo 2. Ageo tiene que ver con Nehemías y tiene que ver con Esdras. Nehemías y Esdras que vinieron para reedificar el segundo templo. El primer templo, la Biblia dice aquel que Salomón había edificado. El rey de Babilonia, cuando llegó por aquellos lugares, destruyó todo y llevó cautivo a los hijos de Israel a Babilonia. Y pasado un tiempo muy largo, Ciro, rey de Babilonia, por mandato del Señor, mandó a los judíos para que ellos se reúnan y vuelvan a reedificar el templo, reedifiquen a Jerusalén. Y la Escritura dice que, como siempre ha ocurrido cuando hay un movimiento de Dios, porque la edificación del segundo templo, luego que el primero fue destruido, la edificación del segundo era un mandato del Señor, porque Dios le habló a aquel varón rey de que edifique, se reedifique su casa, la casa de Dios. Entonces él ordenó que salgan los judíos que estaban en Babilonia y que regresen a su lugar para la edificación. Y siempre que Dios ordena que comience a hacerse algo que pertenece al reino de Dios, nunca falta la oposición.
Siempre que hubo un movimiento espiritual para bien, siempre estuvo la oposición, es decir, aquellos que se oponen a la obra de Dios, aquellos que están en desacuerdo con la obra del Señor, en desacuerdo con el crecimiento de Dios, porque da Dios, porque la Biblia dice que cuando ellos vinieron, Esdras, Nehemías, y comenzaron a edificar el templo del Señor, comenzaron la edificación, los enemigos inmediatamente se pusieron en contra, se levantaron de acuerdo para ponerse en contra de aquellos que estaban haciendo una operación enviada de parte del Señor. Y la Biblia dice que cuando ellos edificaban, dice que tenían que estar atentos porque de todos lados le venía información de que los enemigos los querían destruir, que los enemigos no querían que reedifiquen el lugar de Jerusalén, que de todos lados se escuchaba como para ponerle temor, miedo, desánimo, como para hacerlo desistir de la obra que Dios le había mandado hacer. Y la Biblia dice que tanto hicieron y tanto pasó un rey, pasó otro, hasta que dice que lograron hacer de que el servicio que se estaba haciendo, la reedificación del templo, de la casa del Señor, se frenara. Lograron hacer que no sigan edificando, que no sigan levantando, que no sigan haciendo lo que Dios mandó que se haga. Por eso nosotros leímos en este pasaje y dice el profeta Ageo, pregunta, ¿quién de vosotros que haya visto la gloria de esta casa en su gloria primera y como ahora la veis, lo que era en un principio, cuando Salomón la edificó, la formó, su belleza, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en operación, el pueblo de Dios en adoración? Entonces dice, ¿quién de ustedes, quién ha quedado que haya visto su gloria, esta casa en su gloria primera y cómo la ven ahora? Entonces, como para decir, hagan una comparación, lo que era antes a lo que es ahora, ¿ve? Antes era una casa gloriosa y ahora, ¿ve? Está toda destruida, toda arruinada. Está toda arruinada, toda destruida. Es como nada en la actualidad lo que es a lo que era en un principio. Por eso Dios le habla al pueblo del Señor y le dice, esfuérzate, Josué, y tú también, Zorobabel, dice, y cobren ánimo, es decir, no se desanimen, está la casa frenada, está todo parado, pero ustedes no se desanimen. Porque no hay peor cosa cuando entra el desánimo en el corazón de una persona. Cuando el desánimo gana el corazón y le hace desviar la vista de donde tiene que poner. Cuando usted lee el capítulo 1 de este libro de Ageo, el Señor reprende a los dirigentes y al mismo pueblo, porque ellos decían para sí, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Es decir, estaban desanimados. Estaban desanimados, la casa del Señor, y no he venido el tiempo. Todavía no es tiempo que edifiquemos, todavía no es tiempo que levantemos, todavía no es tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el desánimo? Que en lugar de poner la vista en las cosas que son del Señor, la pongan la vista en cosas humanas. Entonces el desánimo trabaja de esa manera. En lugar de poner la vista en las cosas que son espirituales, lo lleva a poner la vista en las cosas temporales y a olvidarse de las cosas que son del Señor. Por eso en el capítulo 1 le dice, el Señor dijo así, este pueblo dice, no he llegado aún el tiempo.
No, todavía no es tiempo que edifiquemos. Todavía no es tiempo que reparemos la casa del Señor. Todavía no es tiempo. Y el Señor le dijo, pero para ustedes sí es tiempo. Es tiempo para las cosas de ustedes. Es tiempo para que su casa la preparen bien. Es tiempo para que ustedes lleven a cabo todo el deseo de su corazón. Y su corazón, en lugar de estar puesto en las cosas que son del Señor, estén puestas en las cosas humanas. Es para vosotros tiempo. Entonces le hace recordar, fíjese en lo que le está pasando, fíjese, trabajan mucho y no recogen nada, y cuando recogen en un saco que está roto, guardan y van perdiendo, y al final no tienen nada en la mano. Entonces le dice, pensad bien en vuestros caminos, es decir, como deténganse y piensen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo tengo esta situación? ¿Por qué parece como que no puedo juntar? ¿Qué está pasando? Entonces le dice, pensad bien sobre vuestros caminos. Piensen bien, mediten qué es lo que está pasando. Antes no me pasaba esto, pero ahora me está pasando esto que yo no lo entiendo. Entonces el mismo Señor le dice, meditad en vuestros caminos, piensen. A ver si se dan cuenta que el problema que tienen es que se olvidaron de Dios. A ver si se dan cuenta que el problema de ustedes es haberse alejado de Dios. A ver si se dan cuenta que ustedes desampararon la casa del Señor, la desampararon. Y cada uno corre a su propia casa y van mirando su propio bienestar. ¿Y la casa del Señor? ¿Y la casa del Señor? Es decir, estaban desanimados, que es la operación de Satanás. Siempre ha sido así. Usted observe que hay alguien que dice, yo a partir de ahora me voy a disponer a buscar al Señor, y ahora sí, y parece ser como que se destapa el piso del infierno y un montón de cosas lo batallan como para que no lo hagan, porque eso es así. Cuando alguien se dispone a buscar a Dios, siempre está la oposición. Si no es el amigo, el cercano, el pariente, el marido, la mujer, el hijo, la hija, siempre hay algo. Y ahí es donde la persona tiene que cobrar ánimo, no desanimarse. Hay personas que piensan así, ¿no? ¿Sabe por qué no quiero volver a la iglesia? Porque cada vez que vuelvo a la iglesia, las cosas que me vienen, entonces prefiero no ir a la iglesia. Y claro, ¿qué más quiere Satanás que piense de esa manera? Que piense que el hecho de venir a la iglesia le trae problemas. No es que el hecho de venir a la iglesia y venir delante de Dios le trae problemas. El problema se lo presenta Satanás para que no venga a la iglesia y no sirva al Señor. Para que entre en un desánimo, es decir, el desánimo que le hace sacar la atención de las cosas que son del Señor. Por eso nosotros leemos acá, dice así: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo era? ¿Cómo es que estaba la gracia, la presencia? ¿Cómo que estaba todo ordenado? Salomón, Dios lo llenó de una sabiduría espiritual que preparó un montón de cosas hermosas en la casa del Señor. Entonces dice, ¿quién hay de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y ahora como la veis toda destruida? Lo que era en un principio y lo que es ahora. Usted, fíjese, la Biblia dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Es decir, esta es una casa del Espíritu de Dios. Ahora usted mire, fíjese lo que era esa casa, lo que era en un principio y lo que es ahora. ¿Cómo era en un principio, en el primer amor, cuando buscaba al Señor, cuando no veía la hora de estar en la iglesia, cuando no veía la hora de estar en la presencia del Señor, cuando su corazón se derramaba delante de Dios y la presencia de Dios lo inundaba? El gozo del Señor era su fortaleza en un principio. ¿Y ahora? Entonces dice, ¿quién ha visto lo que es esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Y dice, no es como nada en comparación de lo que era antes a lo que es ahora. Antes estaba, pero media hora antes que empiece el culto ya estaba presente. Ahora viene media hora después. Antes era todo lo opuesto a lo que es ahora. Entonces dice, no es como nada lo que es ahora a lo que era antes. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Cobren ánimo. Levanten el ánimo, cobren ánimo, pónganse a trabajar, porque el desánimo hace que no tenga ganas de hacer nada. El desánimo es así. Cuando viene el desánimo, no tiene ganas ni siquiera de lavarse la cara. Se levanta ni la cara se lava porque está desanimada. De venir al culto, olvídese. De orar, olvídese. De leer la Biblia, olvídese. Está desanimado. Por eso es que esta casa espiritual, esto que tiene que ser templo del Espíritu Santo, parece una ruina. Un templo que estaba lleno de la presencia de Dios. Ahora está vacío de la gloria del Señor. Como que la gloria del Señor se apartó, se fue. Y no es que la gloria se fue porque sí, sino porque antes buscaba la presencia de Dios y ahora no la busca. Antes cantaba con lo que cantan, ahora no canta más. Antes glorificaba con lo que glorifican a Dios, ahora ni siquiera un gloria a Dios se le escucha de la boca. Es decir, mira lo que es ahora y lo que era antes y usted ve la diferencia. Había diferencia de cómo estaba el templo del Señor y ese lugar a lo que era en un principio. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué le dijo a estos dos varones y también al pueblo? Le dice, cobren ánimo, cobren ánimo, cobren ánimo. Ustedes dicen, no es llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada, pero yo le digo, cobren ánimo y trabajad. Es decir, sale la palabra de Dios al encuentro de la palabra del pensamiento humano. El pensamiento humano dice, no he venido el tiempo, pero sale la palabra de Dios y le dice, cobren ánimo y trabajen. Como diciendo, no digan más, no he venido el tiempo, todavía no es el tiempo, no diga así. Porque si usted dice, no he venido el tiempo, no he venido el tiempo, solo se desanima. Y no tengo fuerza, solo se desanima. No tengo ganas de ir, solo se desanima. Sin embargo, usted va a la palabra del Señor y ¿qué es lo que dice Dios? Dice Dios, diga al débil, fuerte soy. Ir en oposición del pensamiento, ir en oposición de lo que siente dentro suyo. Por eso vino el Señor y le dijo, cobren ánimo, cobren ánimo, cobren ánimo. No pueden estar de esa manera, cobren ánimo. Siempre hubo oposición del infierno cuando la obra de Dios comienza a manifestarse y a moverse por la manifestación del Señor. Vamos a la iglesia primitiva y vamos a encontrar cómo es que cuando la iglesia se inicia, llena del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hubo un movimiento tremendo en Jerusalén. Las almas creían, venían a la presencia del Señor. Los apóstoles tuvieron que decirle a hermanos, ocúpense ustedes de hacer tarea. Nosotros nos vamos a ocupar de la oración y de la palabra. Es decir, hubo un gran movimiento espiritual. Y cuando hubo un gran movimiento espiritual, la Biblia dice, hermano, en el capítulo 8 de Hechos, que hubo una gran persecución. ¿Ve? ¿Ve que el maligno no está de acuerdo que la iglesia avance? ¿Ve que el maligno siempre está de pie para hacerle frente y para frenar y poner debilidad en los corazones y desánimo? Porque el diablo es así. Él sabe que si desanima el corazón de los hermanos, entonces él se ha ganado una batalla. Por eso el Señor le dijo por el profeta Ageo, cobra ánimo, no se desanimen. No digan, no tengo ganas de ir, me parece que no voy a ir. No, diga todo lo contrario, yo voy a ir. Sí tengo ganas de hacer las obras del Señor, voy a estar presente. Entonces lo que usted confiesa con su boca se produce. Por eso dice, cobra ánimo, cobra ánimo. Cuando comenzó la iglesia, dice así en el libro de los Hechos capítulo 8 verso 1. En aquel día
hubo una gran persecución contra la iglesia. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? El apóstol Pablo dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Y quiénes son? Nosotros. Entonces, no va a perseguir el maligno a lo material, nos va a perseguir a nosotros, lo que somos la iglesia. Es decir, ¿cuál va a ser la intención del maligno? Que nos desanimemos, que nosotros entremos en el desánimo. Es decir, el desánimo es una debilidad espiritual. Cuando se entra en el desánimo, es un estado de debilidad espiritual, una debilidad espiritual. Y cuando alguien está débil espiritualmente, es justamente porque le falta el alimento. Usted observe, alguien está débil, entonces, ¿qué es lo que le falta? Alimentarse, comer. Y cuando alguien está débil espiritualmente, es porque justamente le falta el alimento o no come la comida que debe de comer. Donde hay un hombre de Dios, siempre hay alimento espiritual para aquellos que son del Señor. Y los que son del Señor toman la palabra de Dios y se alimentan. Y cuando se alimentan se ponen fuertes en la fe. Porque esta debilidad espiritual lo hace tornar en débil en la fe. Y cuando se está débil en la fe, entonces se quita la atención de las cosas que son del Señor y empieza un retroceso, un desánimo, un desánimo. Entonces, ¿por dónde viene el desánimo? Porque es una debilidad espiritual. Y si es una debilidad espiritual, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo soluciono yo para cobrar ánimo? Tengo que comer, tengo que alimentarme. Entonces, si en lugar de alimentarme, ponerme en la mesa para comer la vianda que el Señor me da, yo me retraigo y yo me quedo y no me siento a la mesa y no como la comida espiritual, es decir, la leche espiritual que el Señor envía para que seamos fortalecidos en fe, entonces me voy debilitando más y me voy debilitando más y cada vez más débil, cada vez más débil. Entonces, ¿cuál es la solución? El alimento espiritual. Es decir, tenemos un problema de fe que hay que solucionarlo. ¿Y cuál es la manera? Alimentándose espiritualmente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo necesito alimentar la fe. Usted necesita alimentar la fe. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Oír la palabra de Dios. Oír la palabra del Señor. Siempre que la iglesia quiso levantarse, siempre estuvo el maligno en operación para oponerse y para resistir a las operaciones del Señor, a las operaciones de Dios en la iglesia. Por eso hay un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 12, que el escritor mira a los hermanos que están pasando por situaciones y que están pasando por desánimo y que están pasando justamente por esta fe que le falta nutrirse, esta fe que tiene que crecer por el oír la palabra de Dios. Entonces está viendo a los hermanos y en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 3 dice así: puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿por qué dice puesto los ojos en Jesús? Porque si nosotros sacamos los ojos del Señor y lo ponemos en un hombre o lo ponemos en una mujer, vamos a desmayar. Los hombres fallan, se equivocan, erran. El Señor no falla, no se equivoca, no erra. No erró, no se equivocó, llegó hasta el final de la carrera, vertió su sangre y por ella nosotros hemos sido comprados por precio. Por eso estamos en la iglesia. Entonces, si Cristo no falló, ¿por qué nosotros vamos a volvernos para atrás? Entonces, ¿qué dice el escritor? Puesto los ojos en Jesús. Está poniendo los ojos en un hombre, en una mujer. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer en esta noche? Mirar a Jesús, mirar al Señor, mirar al Señor. Y no dejar que el desánimo
llene nuestro corazón. Si nosotros permitimos que el desánimo llene nuestro corazón, entonces vamos a flaquear y vamos a abandonar, vamos a dejar nuestro ministerio, vamos a dejar la gracia que el Señor nos dio. En lugar de multiplicar lo que el Señor nos dio, lo vamos a esconder debajo de la tierra y vamos a decir, cuando venga el Señor, lo desentierro, le digo, aquí está, Señor, lo que me diste. ¿Y qué va a decir el Señor? Mal siervo, no te lo di para que lo guardes y me lo devuelva, te lo di para que lo multipliques, para que multipliques el don, para que multiplique la gracia, te lo di para que trabajes con ella, no para que lo escondas. Por eso es que el libro de Hebreos dice así, puesto los ojos en Jesús, no ponga los ojos en un hombre, en una mujer, ponga los ojos en Jesús, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Sufrió la cruz, la soportó. Y el oprobio, lo que decían, lo que hablaban, lo que le hicieron, lo soportó. Porque ¿qué es lo que estaba mirando? Como viendo al invisible. Sin embargo, nosotros nos dice, puesto los ojos en Jesús, en el Señor. ¿Por qué no manda que miremos y pongamos los ojos en Jesús? Porque Él no fracasó. Los hombres pueden fracasar, pero Jesús no fracasó. En los días de su carne no va a fracasar ya nunca más. Entonces levantemos la mirada, miremos a Cristo Jesús, no nos desanimemos, cobremos ánimo y sigamos avanzando en el Evangelio del Señor. El que empezó en nosotros la buena obra nos va a llevar hasta el final. No nos llamó para que quedemos en el camino. No nos llamó para que seamos una obra hecha a media. Nos llamó para completar la obra dentro de nosotros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Puestos los ojos en Jesús, entregar las riendas de nuestra vida en su mano y dejar que Él nos moldee y que haga de nosotros el vaso que Él quiera, el ministro que Él quiera, con el don o la gracia que Él quiera, porque somos de Él. Entonces, ¿para qué poner los ojos en un hombre o en una mujer que puede errar? Pongamos los ojos en Jesús. Entonces dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren a Jesús hoy por la que estoy pasando. ¿Y el Señor, usted pasó por ahí? No. Sin embargo, el Señor pasó por ahí. Soportó las injurias, soportó las cosas que dijeron, que hablaron de Él. Él soportó, le dijeron, lo acusaron, lo llevaron aún al concilio, lo juzgaron, lo condenaron, lo crucificaron, pero Él nunca se volvió para atrás. Siguió adelante, no desmayó, llegó hasta el final. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué dice así? Para que nosotros no nos volvamos atrás. Hermanos amados, no nos volvamos atrás. Hemos llegado hasta acá. Podemos decir juntamente con el escritor, hasta aquí nos ayudó el Señor. No permitamos que las circunstancias y las cosas, los sucesos que nos rodean, nos hagan retroceder. Si está débil, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Cobre ánimo y sigamos marchando adelante rumbo a la perfección. Amén, hermano. No nos detengamos. Marchemos hasta el final de nuestra carrera. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos por un momento. Que el desánimo no le haga sacar la atención en el Señor.
que ese desánimo, que es una debilidad espiritual, se ha fortalecido comiendo la vianda, la palabra que Dios siempre envía para que, fortalecido en la fe, sigamos adelante en el servicio del Señor. Que nuestra fe sea nutrida por la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor,